Bricolage, revista de estudiantes de Antropología Social y Geografía Humana. Bueno, Rodrigo Díaz, soy profesor del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa desde 1989 más o menos. Muy bien, antropología simbólica. Quizás un poco por comodidad hablamos de antropología simbólica cuando en realidad, a mi juicio, deberíamos de hablar de antropologías simbólicas. Porque no siempre es evidente que para los antropólogos que se han dedicado a esta área, a esta subdisciplina de la antropología, sea el objeto central de su estudio el símbolo. De hecho, hay algunos antropólogos que defienden un análisis simbólico sin símbolo, ¿no? Como Dan Sperber, por ejemplo. Por eso sería mejor hablar de antropologías simbólicas, con todos los riesgos que eso supone, porque es un área bastante desvanecida, digamos, justo porque no todos los antropólogos asumen que el símbolo sea el objeto central del análisis de la antropología simbólica. Lévi-Strauss diría que no es el símbolo, sino la función simbólica. Dan Sperber, que diría que es el dispositivo simbólico. De hecho, Dan Sperber habla de un simbolismo sin símbolo. Por eso, entonces, bueno, yo preferiría hablar de antropologías simbólicas, pero quizás para hablar de las antropologías simbólicas, antes me gustaría señalar que el análisis y el estudio del símbolo tiene una larga tradición en el pensamiento occidental y que podemos distinguir claramente como dos grandes tradiciones en el pensamiento occidental que se fueron gestando incluso desde la Edad Media en torno a cómo pensar el símbolo, ¿sí? Para algunos, el símbolo es un objeto que representa otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, el moño negro que podemos ver encima de las puertas de las casas, que representa o que nos anuncia, que nos da el mensaje de que una persona ahí ha muerto. Entonces un símbolo es un objeto que representa otra cosa, que nos da información, que nos da un mensaje sobre otra cosa. Y una gran tradición en el pensamiento occidental, que llamaremos tradición clásica o tradición latina, sostiene que los símbolos tienen un significado, emiten solo un mensaje, y que es tarea del especialista señalar cuál es ese mensaje, cuál es ese significado. Se llama tradición clásica o latina porque, por ejemplo, San Agustín decía que la Biblia está llena de símbolos y de mensajes cifrados que hay que saber interpretar correctamente, de tal suerte que la Biblia dice de muchas formas distintas la misma verdad. Es decir, en la Biblia hay muchas metáforas, hay muchos símbolos, hay muchas escenas que hay que descifrar, que hay que interpretar correctamente su mensaje. Y San Agustín decía, entonces, que es tarea del teólogo saber interpretar correctamente el mensaje correcto, el mensaje verdadero, aquel que Dios a través de la Biblia enuncia o manda a los hombres. Entonces, la tradición clásica o latina apuesta a que los símbolos tienen un solo significado, pero para ello debe haber una autoridad que estipule cuál es el correcto significado de las cosas, de los símbolos, ¿sí? También desde principios de nuestra época, siglo III, IV, comienza a desarrollarse lo que conocemos como la tradición hermética, ¿sí? Que dice, el símbolo es aquello que es un inagotable. El significado de los símbolos nunca se cierra, siempre está abierto, ¿sí? De hecho, si podemos entender el significado de un símbolo, es porque no es símbolo. Solo es simbólico aquello que es explosivo, expansivo, cuyos significados son infinitos, inagotables. Entonces, estas dos tradiciones han estado
colisionando a lo largo del pensamiento occidental. Por ejemplo, en el siglo XIX, muy claramente, uno puede encontrar que estos dos colisionan en los debates entre los ilustrados, entre el pensamiento de la Ilustración y el pensamiento romántico. El pensamiento de la Ilustración asume, de acuerdo a la tradición clásica o latina, que los símbolos solo tienen un significado. Los románticos sostienen más bien que el significado de los símbolos es inagotable, es inaprehensible, es lo indecible. Los románticos dicen es lo inefable, de lo que no se puede decir o señalar cabalmente. Por eso, para los artistas y para los románticos del siglo XIX, el arte es el ámbito de lo inefable. Son símbolos, muchos de ellos, que no se agotan, cuyo significado es inagotable. ¿Sí? Bien, entonces, la reflexión sobre el símbolo en las ciencias sociales nace de esta tendencia cruzada de la Ilustración y el romanticismo, del pensamiento de la tradición clásica y latina por un lado, la tradición hermética o romántica por otro. Bien, quizás el primer gran científico social que piensa sistemáticamente en una suerte de antropología simbólica es Durkheim, en las formas elementales de la vida religiosa, quien a mi juicio reinventa el simbolismo, ¿sí? Y Durkheim, a propósito de la vida religiosa de los pueblos primitivos, va a sostener que lo sagrado es un símbolo de la forma en que la sociedad se rinde culto a sí misma, se rinde homenaje a sí misma y a su propia solidaridad. Esto es, dice Durkheim, Dios es un símbolo, pero ¿un símbolo de qué? De la propia sociedad, del propio clan, del propio grupo, que de este modo se rinde culto a sí mismo. Ahora, es muy importante sostener o destacar que en Durkheim los nativos no saben que están rindiendo culto a su propia sociedad, a su propio grupo de parentesco, a su propio clan, a su propio linaje, cuando rinden culto a Dios. Es como una suerte de velo que pesa sobre ellos y que no pueden observar, pero sí el científico social. Dice Durkheim muy claramente, el científico social debe saber descubrir la verdad que está oculta en el símbolo, ¿sí? Por eso el estudio de los símbolos se convierte en algo así como, yo lo llamo como el paradigma del excavador. El antropólogo o el sociólogo tienen que excavar más allá de las apariencias para saber encontrar la verdad, ¿sí? Y este modelo de pensar el símbolo, o este argumento durkheimiano de cómo se piensa el símbolo, es uno que va a tener una influencia a lo largo de todo el siglo XX. Muchas veces los nativos no saben que están trabajando con símbolos. Tienen muchos problemas epistemológicos y problemas de cómo uno construye al otro. Porque claro, lo está construyendo como alguien que es incapaz de percatarse que aquello con lo que está trabajando tiene una verdad que él ignora, ¿sí? Muchas veces nosotros obramos en la vida, actuamos en la vida, sin saber cuáles son nuestros motivos últimos. Eso queda claro. Es decir, sabemos cómo se hacen las cosas, pero no sabemos por qué se hacen las cosas. El psicoanálisis nos ha demostrado eso, que muchas veces actuamos por motivaciones inconscientes. Pero, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, sí podemos saber cuáles son esos motivos inconscientes. Es decir, el inconsciente lo podemos, mediante una práctica terapéutica, hacerlo consciente, ¿verdad? En el caso de Durkheim y de buena parte de la tradición durkheimiana del siglo XX, se le niega al nativo esa posibilidad de conocer que eso es un símbolo. A eso yo lo llamo el modelo criptológico, es decir, el símbolo está ahí y solo el científico social es capaz de darse cuenta que es un símbolo y qué es lo que significa verdaderamente ese símbolo. El nativo no. El nativo está un poco atrapado por la red de creencias de su cultura y será incapaz de darse cuenta de eso. Entonces, si te das cuenta, el programa durkheimiano de análisis del símbolo está endeudado con la tradición clásica o latina. Mientras en la época de San Agustín era la Iglesia la que podía señalar cuál es el verdadero significado de los símbolos, de las metáforas, de las alegorías de la Biblia, con Durkheim
Es el científico social que se instaura en la gran autoridad que puede decir cuál es el verdadero significado de los símbolos, ¿sí? El argumento es similar, y eso hace que Durkheim esté endeudado con la tradición clásica o latina. Entonces, buena parte del pensar el símbolo a lo largo del siglo XX está endeudado con esta idea de Durkheim. Por ejemplo, Max Gluckman sostiene que los símbolos, el significado verdadero de los símbolos lo ignoran los nativos. Esto es un argumento durkheimiano, pero Gluckman va a decir otra cosa. Gluckman va a decir, y qué bueno que lo ignoren, porque es en esa ignorancia donde los símbolos van a provocar la solidaridad y la cohesión del grupo. Leach va a decir, no esperemos de grandes afirmaciones o de que los nativos nos enseñen el verdadero significado de los símbolos que trabajan, porque son racionalizaciones de los nativos, ¿sí? Bien, entonces, este es un problema real en el análisis simbólico. ¿Los nativos saben el significado de los símbolos o no lo saben? ¿Sí? ¿Es inconsciente o es consciente? Entonces hay un conjunto de debates en las diversas antropologías simbólicas en torno a cuál es el significado de los símbolos. Y entonces, buena parte de las tradiciones en antropología simbólica tratan de resolver este problema.